Bienvenido una vez más a tu canal, Discípulos de Yeshua, con una entrega más de los que es Enseñando la Verdad. Le damos la gloria a Dios porque ha permitido que un día más estemos aquí, que hablemos de su palabra, que podamos enseñarle al pueblo, al mundo cristiano, al mundo no cristiano, de qué realmente enseña la Biblia y qué realmente dice su palabra y cómo alcanzar la vida eterna al pie de la palabra. Gloria a Jesús. Es un honor para mí estar aquí una vez más. Me hace más que feliz poder poner en práctica lo que es las enseñanzas de Jesucristo. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Gloria a Jesús. Para eso estamos aquí, para predicar el Evangelio, hacer discípulos y enseñar la verdad de las Escrituras. Por eso a este segmento Dios nos movió a poner el nombre de Enseñando la Verdad. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que pueden conectarse, que si no pueden conectarse lo pueden ver de luego, o si no entran a nuestro canal de YouTube. Gloria a Jesús. Le damos la bienvenida y los bendecimos en el nombre de Jesús. Es un honor para mí. Gloria a Jesús. Recuerde que le habla su hermano pastor Anthony Félix, para la gloria y honra del Señor. También estamos junto a la pastora, mi esposa Diana Ruiz de Félix. Les invitamos a que nos sigan en nuestro canal Discípulos de Yeshua en YouTube, en este Facebook Restaurando Familia para Cristo, también en el Facebook Pastora Ruiz, que es el de mi esposa, y Anthony Pastor Félix. Para la gloria y honra de Dios, estamos ahí a su servicio. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Gloria a Jesús. Y el tema de esta noche, la enseñanza de esta noche, le traemos con el tema caminando en sabiduría. ¿Por qué caminando en sabiduría? Porque la Biblia enseña que para seguir a Dios hay que ser sabio, saber reconocer los tiempos, saber cómo actuar, saber cómo recibir las palabras, saber cómo recibir al prójimo, saber cómo guiarnos, cómo recibir los consejos. La Biblia enseña que el sabio recibe el consejo, mas el necio lo pisa con los pies. Gloria a Jesús. La sabiduría es muy importante en lo que es la fe cristiana, pero no tanto en la fe, sino en lo secular. Sabemos que para actuar hay que tener un nivel de sabiduría extremadamente, vamos a poner regular o bueno, porque hay personas que han cometido errores por falta de ser sabio en el momento. La Biblia dice que el sabio ve el mal venir y corre. Pero hay personas que a causa de no tener lo que es ese plano de sabiduría, esa chispa de sabiduría, de entendimiento de las situaciones, han cometido errores, el cual hoy se arrepienten. Personas que cumplen condenas en las cárceles a causa de quizás no supieron manejar la situación por falta de sabiduría, por falta de entendimiento. Gloria a Jesús. Personas que por una palabra no fueron sabios y cometieron el error de su vida. Es lamentable, gloria a Jesús. Pero hoy te vamos a predicar, te vamos a enseñar acerca de lo que es la sabiduría del Eterno, la sabiduría espiritual, la verdadera sabiduría, la que se necesita para ser un mejor ser humano, una mejor persona, un mejor hijo. Aleluya, porque nuestro Dios es quien imparte la sabiduría verdadera. Gloria a Jesús. Como tengo de costumbre, vamos a hacer una pequeña oración de 1 minuto para que Dios sea elevando el conocimiento. Gloria a Jesús. Padre amado, tú que moras en las alturas de los cielos, estamos aquí delante de tu presencia pidiéndote que altere el conocimiento de cada persona que se decita en este lugar. Que tú des la capacidad para entender lo que se habla. Que la sabiduría sea impartida en cada corazón, en cada alma, en cada espíritu. Que sea extendido el entendimiento. Que la conciencia sea preparada para recibir lo que es esta enseñanza.
Padre, que no sea poca vasija para mucha luz, sino que sea lo suficiente que no se desparrame. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Jesús. En la historia, gloria a Jesús, sabemos que según la ciencia, según las historias, según lo que nos cuentan, según lo que quizás se le enseña en la escuela, quizás lo que usted escuche, quizás lo que el internet le pueda enseñar, sabemos que en aquellos tiempos hubieron personas sumamente sabias, que la ciencia lo demuestra, que la historia lo demuestra. Tal como hubo un país, que hay un país que se llama Grecia, y sabemos que de ahí salieron los hombres más inteligentes que han pasado por la tierra. Han pasado los seres vivos con la capacidad de un IQ de 200 y hasta de más. Se sabe que Albert Einstein, que era de descendencia judía, gloria a Jesús, tenía un IQ para su época demasiado grande. Tenía un intelecto de 200. Sabemos que hoy en día hay personas que tienen más capacidad de sabiduría. Tienen hasta un 270, un 260 de IQ, de intelecto, de poder desenvolverse, de saber cómo desarrollar un punto y una coma, cómo descifrar grandes números. Personas que saben descifrar los tiempos, que saben mirar, personas que pudieron descubrir cómo identificar cuándo va a llover, cuándo no, cuándo va a nevar, cuándo no, cuándo las frutas salen, el tiempo. Todo eso fue porque adquirieron una sabiduría extremadamente buena, un intelecto mayor a muchas personas. En la antigüedad, como le conté, en Grecia estaba como Platón, estaba Tales de Mileto, personas grandes de su época. Estaba Vías de Priene, personas con un intelecto demasiado grande, personas que alcanzaron la sabiduría, personas que tuvieron el conocimiento que si usted se sentaba con ellos en su época, usted salía de ahí medio perplejo porque tenían un desenvolvimiento del conocimiento de cómo hablarle de las cosas que hoy en día todavía se habla de ellos. También existió uno que se llamaba Pitágoras de Mitilene, otro que se llamó Solón de Atenas. Te estoy mencionando los mejores de la época de cuando Grecia empezó lo que era la sabiduría. Personas que escribieron libros. Hay un libro por ahí que en mi juventud, o sea, cuando estaba más joven, en la adolescencia, en la escuela, en el bachiller, nos comenzaron a dar clases de él que se llamaba Álgebra de Baldor. No sabemos de dónde ese hombre pudo sacar tanta inteligencia, de dónde tuvo acceso, porque sabemos que Dios, nuestro Padre Celestial, no es cristiano, no es de ningún tipo de religión, simplemente es Dios, Dios de todo, el cual es quien da el acceso, ya que quizás de las religiones, digamos cristiano, católico, adventista, cual sea que sea, quizás no estén tan preparados para recibir esas bendiciones, esos dones de sabiduría que Dios se los obsequia a quien Él entiende, porque de alguna manera tiene que saberse algunos puntos que solamente están en lo que es de ese límite para allá de la eternidad. Cosas que no nos imaginamos cómo llegan a este plano físico, porque si usted se pone a pensar, ese hombre de álgebra de Baldor sacaba unas conclusiones de número que todavía hoy en día no hay nadie que le ha podido dar el pico y la pala a esas álgebras. O sea, son obsequios que vienen de aquel lado de la creación. Sabemos que Dios, todo lo que hizo, lo hizo con números, con medidas. Gloria a Jesús. Es algo inexplicable. Persona que en estos días estaba viendo una película que pasó en vida real junto a mi esposa, que era de una joven que fue la primera mujer de raza negra que trabajó en la NASA, porque en ese tiempo no había computadora y ellas eran las que calculaban la longitud y la medida para llegar a lo que era el espacio, a la luna, y ella logró poder alcanzar eso. Gloria a Jesús. También estuvo Periandro de Corintio, Cleobullo de Lindos
y Quilón de Esparta. Todas esas eran ciudades que le daban el apellido según la ciudad a esas personas que pertenecían a Grecia. Le estoy dando este inicio de personas que eran sabias humanamente. Gloria a Jesús. Porque entraré en materia con lo que es la escritura. Entraré en materia con lo que es la enseñanza bíblica. Pero te estoy entrando con esto para que veas que Dios es quien obsequia lo que es la sabiduría, y te lo voy a leer en la escritura, porque la Biblia lo especifica. Gloria a Jesús. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es el conocimiento? O sea, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es caminar en sabiduría? Es un alto grado de conocimiento que está compuesto por la antigua palabra sabido, que proviene del latín. Gloria a Jesús. Proviene del latín, ahora es sabedor. O sea, en italiano se dice sabedor, una gente sabia se le dice sabedor. Compuesta con un verbo que es en español saber. De ahí proviene la palabra sabiduría, llegada al griego. O sea, de esas personas sabias que nacieron en Grecia, se le decía así, se le llamaba por esos nombres. Del latín, inteligencia o buen gusto. Gloria a Jesús. Esa es la traducción que se le da según el lenguaje griego, según la traducción griega, según el diccionario griego. Gloria a Jesús. Pero yéndonos a la palabra, yéndonos a la escritura, sabemos que la Biblia habla de un hombre llamado Salomón, el sabio Salomón. Vemos que Dios le entrega lo que es un recipiente muy grande de sabiduría. ¿Por qué? Porque no había nadie que tuviera la capacidad en ese tiempo de poder regir lo que era el pueblo de Israel. Se estaban llevando de sus propios deseos, se estaban llevando de su propia concupiscencia y reinaban como le daba el deseo prácticamente. Pero Dios desciende y habla con Salomón y le dice: ¿qué tú quieres que te dé? Salomón, que vino con ese diseño de la eternidad, pues él le pide a Dios sabiduría, y vemos que Dios le entrega el mayor depósito de la tierra de sabiduría. Es tan así que en su gobierno no hubo guerra. Es tan así que Salomón, gloria a Jesús, mientras fabricaba el templo, el templo de Jehová, para que sea Dios adorado, sea Dios glorificado en ese lugar, sea su nombre exaltado, y que toda ofrenda y que todo holocausto fuera celebrado en ese lugar, el cual David no pudo, porque Dios le dijo que a causa de que su mano estaba muy manchada de sangre, no podía lo que era construir templo, pero se lo cede a Salomón. Y Salomón, construyendo ese templo, le faltó oro. Gloria a Jesús. Y vemos que la escritura enseña que a Salomón le faltó oro para seguir fabricando lo que era el templo, para decorarlo. Porque Dios dijo, los utensilios tienen que ser de oro. Todo lo que voy a usar para hacerme sacrificio, para cortar la carne, para esto, para lo otro, tiene que ser de oro. El altar tiene que ser de oro. Y Salomón estaba escaso de oro. Y llega una reina que hoy es Indonesia, gloria a Jesús, que es la reina de Saba. Y según la Biblia, lo que la Biblia nos enseña, la luz que la Biblia nos arroja, gloria a Jesús, dice que ella llegó allá, a ese lugar, a pedir un consejo, porque su padre se había muerto y la dejó a ella como heredera del reino. Pero ella no sabía cómo manejar ese reino. Ella no sabía cómo llevar las riendas de ese reino. Y vemos que Salomón le da un consejo, el cual ella, a través de ese consejo que le da Salomón, porque el hombre tenía tanta sabiduría que cuando habló con esa mujer quedó asombrada. Esa mujer quedó atónita. Y dice la escritura que ella le dio a Salomón camellos y barcos llenos de oro, el cual Salomón no sabía de dónde iba a venir tanto oro
para poder terminar el templo. Él no sabía de dónde iba a sacarlo. Eso lo tenía turbado. Pero a Dios sea la gloria. Dios conoce todos los planes. Dios tiene todo bajo control. Cuando menos tú lo esperas, Dios siempre tiene una solución a tus problemas. Cuando no sabes de dónde va a salir la solución a ese problema tan grande que tú tienes, Dios siempre lo tiene calculado. Por eso, cuando ella va a Salomón, Dios sabía que ella iba a llegar a ese lugar. Dios sabía de dónde venía el oro para terminar el templo. Dios sabía que esa reina iba a llegar allá tan lejos. Desde Indonesia hasta Israel es bastante lejos. Había que llegar en barco. Luego de barco tomar lo que era un caballo, camello o burro, lo que sea, y caminar largas distancias. Por eso dice la Biblia que ella llegó con camellos ante Salomón, cargados de oros. Porque ella dijo, ella había escuchado de él, de que era muy sabio, un hombre de Israel que era muy sabio. Ella dijo, yo le voy a pagar con oro, pero ella no sabía que eso estaba dentro del plan de Dios. Y Salomón termina lo que es el templo de Jehová con ese oro. Él termina lo que es la casa de Dios. Dios te va a sustentar para que hagas su voluntad, para que hagas lo que Él te asignó. Él te va a sostener. Él te va a dar todo lo que tú necesitas para eso, porque Él sabe cómo suplirse. Dios puso en ti un depósito que alguien en la vida, Dios mío, siento a Dios, lo va a necesitar, y tú vas a tener que dárselo, y esa persona te va a devolver con crece lo que tú soltaste de parte de Dios, porque Dios te lo puso en ti, el cual quizás tú no sabes, el cual quizás tú desconoces en este momento, o quizás lo sabes y no lo has usado porque no ha llegado el momento. Pero así mismo le pasó a Salomón. Hubo un depósito en su vida porque a Dios le plació poner esa sabiduría en él. Salomón caminó en sabiduría, y al caminar en sabiduría, en fluir en lo que Dios le dio, recibió esa bendición de esa reina. Gloria a Jesús. Pero la Biblia enseña en muchos lugares que el pueblo padecía de lo que era el conocimiento de cómo agradar a Dios, porque se empezaron a guiar solamente por tradiciones. Ellos pensaban que con tradiciones iban a agradar a Dios, iban a llamar lo que es la atención de Dios. Pero Dios no es un Dios de ritos. Dios no es un Dios de tradiciones. Dios dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, tiene que salir de ti algo sincero, algo que sea tuyo, algo que de ti sea especialmente para Dios. Como prediqué hace días, tus primicias sean para Dios. Y eso es lo que Dios busca. Lo que Él puso en ti, úsalo para Él. Por eso, hoy te hablaré en base a la sabiduría que viene del cielo. Aleluya. Jesús, el libro de Oseas dice, gloria a Jesús, Oseas capítulo 5, versículo 39 dice, Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré a ti. El profeta Oseas está aclarando al pueblo que ellos no tenían el conocimiento real, el conocimiento verdadero para hacer lo que a Dios le agradaba. Ellos hacían lo que le parecían, estaban andando en caminos incorrectos. Porque si ustedes se fijan que hasta el sol de hoy todavía el pueblo de Israel es un pueblo de ritos y de tradiciones. Es un pueblo tradicional que hace cosas que era porque la hacían en tal tiempo y que a Dios le agradaba porque fulano lo hizo así. No es algo genuino de ellos, sino porque alguien lo hizo. Así es que ellos trabajan hasta hoy, hasta la fecha. Entonces, ellos dicen, por eso Oseas dice, ustedes están pasando lo que están pasando por falta de que no tienen el conocimiento dentro de sí. Pero yo quiero explicarte algo. ¿De dónde viene el tener el conocimiento pleno? Dios crea al hombre. Viene Dios y pone en el hombre lo que es la mente, lo que es el cerebro.
la masa cefálica. El cerebro se divide en dos: hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que aprende todo lo que ve, todos los colores, todo lo que escuchas, todo lo que visualizas. El lado izquierdo es quien lo aprende. Pero el lado derecho es el que se encarga de sacar los recuerdos que tú aprendiste y usarlos. Ahí que está el lado que saca el depósito que Dios puso en tu vida. Día a día vas aprendiendo, día a día vas acumulando recuerdos, enseñanza, aprendizajes en el lado izquierdo. Luego el lado derecho es el que se encarga de sacarlo. Si tú tropezaste hoy porque caminaste por un lugar, mañana tú vas a pasar por ese lugar, vas a ver esa piedra y dirás: ayer yo tropecé con esa piedra, hoy yo no voy a tropezar con ella. Usaste lo que es el lado derecho, porque el lado izquierdo recordó que tú tropezaste. Eso es tener conocimiento, recordar. Entonces, ¿qué acontece con eso? Si usted ve, la historia hebrea registra que Dios en el libro de Deuteronomio y en el libro de Números, gloria a Jesús, la Biblia dice: enséñale a tus hijos la palabra de Dios. En la mañana, en la tarde, al acostarse, cuando estén en la mesa comiendo, ponlo en la pared. Antes de acostarse, enséñale la escritura, enséñale la palabra de Dios. Y enseña, gloria a Jesús, que los niños hebreos, desde Moisés para acá, lo elegían a los 5 años. No es de que uno ni dos, no, eran todos los niños, cada casa. Si una casa tenía 5 niños, los 5 niños lo tenían que mandar para ese lugar donde estaban los levitas y los rabinos. Cuando se acabaron los levitas, que quedaron rabinos, seguían haciendo lo mismo. Desde los 5 años hasta los 12, eso era Torah por boca y nariz. Le enseñaban Torah hasta más no poder. ¿Por qué? Porque se llamaban guerras, se llamaban disturbios, el cual tenían que aprendérsela oralmente, porque quemaban todo lo que escribían, escondían lo que podían y con el tiempo se perdían, se desvanecían. Incluso han encontrado 2 o 3 escritos, pero a ellos les funcionaba más lo que era oral. Lo ponían desde los 5 años hasta los 12 a aprender, a adquirir conocimiento y sabiduría. Pero si usted pone a pensar, ¿cómo es que una gente que se aprende la Torah entera de los 5 años hasta los 12 años, viene Oseas y le dice que perecen por falta de conocimiento? Personas que desde niño se aprenden la Torah, desde niño se aprenden lo que Moisés enseñó, los 5 libros, y luego que están los rabinos que recopilan lo que era el Taná, se lo enseñaban entero, desde Génesis hasta Malaquía, que es un sacrificio muy grande para un niño, pero lo obligaban a aprendérselo, y se lo aprendieron, y todavía hoy en día tienen Taná, porque ejecutaron eso. Porque recuérdese el holocausto que hubo en Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra, en todos esos lugares que maltrataban a los judíos y le quemaban todo su libro, toda su biblioteca se la quemaban y volvían a escribir. Era porque había niños que se la sabían completa, la Torá y el Taná, y volvían a escribir otra vez. Entonces, y viene Oseas y dice esta palabra, también Isaías lo dice. Dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. Gloria a Jesús. Pero no obstante eso, vemos que Jesús llega al escenario y le dice: escudriña las escrituras, porque os parece a ustedes que ahí está la vida eterna. Jesús sabía el conocimiento que ellos tenían. Jesús sabía, porque Jesús era judío, Jesús era de la nación hebrea, Jesús tenía cultura hebrea. Sabemos que María era hebrea, José era hebreo, Juan, su primo, era hebreo, los 12 discípulos eran hebreos. Jesús conocía todas las tradiciones hebreas y sabía que los niños, y él fue un niño también y lo llevaron a eso. Y él aprendió. Recuerden que cuando Jesús tiene 12 años,
¿A dónde le encuentran? En el templo, enseñándole. ¿Por qué? Porque Jesús adquirió una sabiduría, un pleno conocimiento mayor al de ellos. Él vino con un depósito de la eternidad, gloria a Jesús, que tuvo la capacidad de enseñarle a ellos. Eso nos enseña que era real, que ellos le enseñaban la Torá, le enseñaban el Taná, desde los 5 años hasta los 12. Gloria a Jesús. Jesús está diciendo a ellos, ustedes saben que ahí que está el depósito de sabiduría más grande, en lo que ustedes le enseñan a los niños desde los 5 hasta los 12. Escudriñela, porque ustedes creen que ahí está la vida eterna. Si ustedes saben que ahí está la vida eterna, pues sigan estudiándola, sigan usándola, pero usen el conocimiento, es lo que Jesús está diciéndole. Ustedes tienen toda la vida estudiándola, pero no están usando el conocimiento que ella realmente está destilando, le está dando a ustedes, le está obsequiando. Ella le está diciendo que ahí está la vida eterna. Oye lo que dice, porque a ustedes, parece. O sea, él está diciendo, ustedes creen que ahí está el conocimiento, pues sigan estudiándola y pónganla en práctica. Ese es el conocimiento, poner en práctica lo que tú aprendiste, sacarlo del lado izquierdo y traerlo al lado derecho y ponerlo en práctica. Y su conocimiento, eso es andar en sabiduría, ser sabio. Tú ves el mal que viene, tú sabes que tú caminando por ese lugar, puede Satanás mandar a quien sea a tentarte. Y tú usar el lado derecho, decir, mi lado izquierdo aprendió que caminando por este lugar, yo no orando, yo no buscando a Dios, puedo caer en tentación. Pues voy a usar mi lado derecho del cerebro y le voy a ordenar que use lo que aprendió con el lado izquierdo y eso salga a flote con el conocimiento que el Señor ha aprendido, me ha podido aprender. Y yo no voy a pasar por ese lugar. Yo voy a orar más porque yo he aprendido con mi lado izquierdo que tengo que orar, que tengo que buscar de Dios. Recuerdo esto y esto. Recuerdo un sueño que tuve y lo saqué con el lado derecho y lo usé. Eso es conocimiento espiritual. Eso es sabiduría. Ver el mar y salir corriendo. Gloria a Jesús. Te amo, Dios. Te amo, Espíritu Santo. La Biblia nos está enseñando cómo agradar a Dios, cómo adquirir la verdadera sabiduría. Y allá voy con la escritura. Cógelo con calma, que te lo voy a enseñar en el nombre de Jesús. Dice así. Proverbio 12 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Recuerden que dice la escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Dios. Es temer a Dios. Es saber quién es Dios. Yo predicaba en estos días con el tema ¿en qué crees? Es saber en quién tú estás creyendo. ¿Quién es Dios para ti? ¿Por qué tú le temes a Dios? ¿Por qué tú tienes que dejar a Dios entrar en ti? Ese es el temor a Jehová. Ahí empieza la sabiduría. Saber de la capacidad que tiene Dios. Saber que la ira de Dios es real. Saber que la misericordia de Dios es real. Saber que los dones de Dios son reales. Saber que el Espíritu Santo es real. Saber que Jesús es real. Saber que el mundo espiritual es más real que el físico. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Reconocer a Jehová. Gloria a Jesús. Tener un alto conocimiento de quién es Jehová. Por eso le dije al principio, sabiduría es tener un alto conocimiento. Usted lo puede investigar, lo puede leer para que usted vea. Por eso dice la escritura, antes de que estos griegos salieran con eso y lo escribieran, y que venga otra persona y lo escriba en Wikipedia, en internet, y diga que la sabiduría es tener un alto conocimiento, ya hubo alguien que lo escribió en el libro de los Proverbios, que fue Salomón. Y Salomón lo dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Dice, porque Jehová es quien da la sabiduría. Dios es quien tiene la fábrica, ¿cómo explicártelo? El que tiene la sabiduría contenida en la eternidad. Y Él te la quiere obsequiar. Pero Él quiere que tú prepares la vasija. Dios mío.
Él quiere que tú prepares el recipiente para Él obsequiarte esa sabiduría, para que tú te sepas manejar, para que tú sepas quién es Él, para que tú sepas cómo caminar en la tierra. Recuerdo una historia en la Biblia que de una viuda que el profeta le dice: busca vasija y no pocas. ¿Por qué dice no pocas? Porque Dios no tiene límite para dar. Dios da hasta donde tú llegas, hasta donde tú soportas, porque Él no desparrama. Y Él te quiere entregar ese depósito de sabiduría hasta donde tu vasija pueda soportar. Por eso hay que ampliarnos y ampliar la vasija, para que cuando Dios deposite en ti lo que es esa sabiduría que te hará fluir, que te hará llegar al lugar de destino, que te hará salir de los momentos malos, que tú te vas a parar como un hombre y vas a pensar cómo hacer las cosas, que vas a decir: no, hasta aquí ha llegado el Anthony viejo, y pararse con pie de guerra y usar la sabiduría que Dios puso. Incluso la Biblia también dice que hasta la mujer sabia edifica. Solamente en la historia de la Biblia y la historia del mundo hay dos edificadores: el que creó la sabiduría y la mujer que usa la sabiduría. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, y dice que en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica. ¿Quién edifica? El Dios que hizo la sabiduría y la mujer que tiene sabiduría. O sea, es con sabiduría que se va a fluir, es con sabiduría que se va a llegar. Por ejemplo, si tú estás predicando y viene a ti palabra de Jehová para que tú profetices a alguien, tú tienes que saber cómo lo vas a decir. Tienes que andarle con sabiduría, porque recuerdo la historia que cuando José va del faraón, el faraón le cuenta un sueño donde hay vaca. Si es una gente que no tiene un depósito de sabiduría de parte de Dios en su vida, le puede decir no, porque es el ganado que se va a morir, porque son las vacas que se van a morir, y va a llegar un tiempo que las vacas van a estar saludables. No. ¿De qué trataba? De que venía una hambre. ¿Por qué? Porque él usó ese depósito que hubo en él de sabiduría y supo cómo interpretar el sueño del faraón. También vemos a Daniel, que Nabucodonosor tiene un sueño, gloria a Jesús, con una estatua, y a causa de que Dios puso en él un depósito de sabiduría tan grande, que él pudo discernir que de qué trataba la estatua, de todos los reinos que iban a venir y que iban a castigar a Israel y que iban a castigar al mundo, el cual vemos hoy que se está cumpliendo. Gracias que Dios puso a Daniel y puso en él un depósito tan grande, de acuerdo a su vasija, de acuerdo a la búsqueda que él tenía, porque vemos que Daniel aprendió que era buscando a Dios que iba a adquirir lo que era el conocimiento. Dice que él oraba 3 veces al día. No crea que tú vas a ampliar tu vasija estando el día entero cherchando y hablando, jugando, trabajando, donde tú no le das el tiempo a Dios necesario que Dios pide de ti. Si tú no buscas a Dios en la intimidad, tu vasija no va a ser amplia. Entonces Dios te va a dar a la medida que tu vasija esté, hasta donde llegue tu vasija. La mujer buscó vasijas prestadas y la llenó todas. Y cuando la llenó todas, el aceite se paró. Ese fue el depósito para su vida. Ese fue el depósito que Dios puso en su casa. Gloria a Jesús. Ahora, también quiero decirte que hay que saber cómo manejar el depósito de sabiduría que Dios puso en ti. Ser un buen administrador. Porque si tú no administras bien lo que Dios te puso, no habrá resultados excelentes. Tú dirás: ¿para qué he venido? ¿Para qué he venido a la tierra? ¿Por qué? Porque no supiste usar lo que Dios puso en ti. Ese depósito de sabiduría no pudiste caminar en él. Por eso tienes que saber cómo vas a usar tu sabiduría cuando llegue a ti la profecía, para que tú seas el filtro y esa sabiduría se filtre bien, para que tú la des exactamente como Dios quiere que tú la des. A Dios sea la gloria. Gloria a Jesús. Seguimos leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 16, que dice: mejor es adquirir sabiduría
que oro precioso. Adquirir inteligencia que vale más que la plata. Salomón vuelve y lo repite una y otra vez. Dice que la sabiduría es mejor que el oro y la inteligencia es más que la plata. Sabemos que el oro mueve todo el mundo. Sabemos que la plata mueve inmensas situaciones. Sabemos que el oro representa lo que es el dinero de la tierra, el valor económico. Gloria a Jesús. Pero Salomón dice, la inteligencia es más que ese valor. Siempre mi papá me decía, Anthony, si algún día llegas a ser rico, haz amistades. Sé sabio. Porque el dinero sin amistades y sin saber cómo lo vas a usar, no sirve. El dinero te lleva a la perdición. Si algún día llegas a tener, tienes que saber cómo manejarlo. Porque el dinero te lleva a perderte, a hacerte nada en la vida. Por eso Salomón lo dice. Antes de que mi padre naciera, que me diera ese consejo, ya Salomón lo hubiera dado en la Biblia. Hace casi 5,000 años atrás, Salomón lo hubiera escrito. Y dijo así, mejor es adquirir sabiduría que todo el oro. Gloria a Jesús. Porque con sabiduría, esa sabiduría que viene de parte de Dios, te puede hacer alcanzar cosas inexplicables. Cosas extremadamente grandes. Usted que es el cristiano, es en usted que debe de ser depositado ese depósito de sabiduría, pero como usted no está preparado, de alguna manera tiene que venir a la tierra y Dios se lo ha tenido que dar a otras personas. Qué bien hubiera sido que el que fabricó el avión, los hermanos Wright, que fueron los que fabricaron el avión, los que diseñaron el avión, hubieran sido cristianos. Qué bueno sería. Hubiera sido algo de alegría para nosotros. Que cristianos hubieran podido tener el depósito para poder recibir lo que era la sabiduría, para hacer lo que era la acetaminofén, para lo que eran los antibióticos. Pero Dios, como sabía que tenía que llegar a la tierra, porque habían personas que estaban muriendo por falta de medicamentos, se lo entregó a alguien que, aunque no estaba conectado con él específicamente, pero se necesitaba en la tierra, y Dios entendió que él tenía el depósito de vida, el depósito de sabiduría para poder sacar lo que eran los antibióticos. Y viene ese hombre de la nada y tiene un sueño, que se soñó con un hongo, que comía un hongo y que el hongo sanaba a la gente de enfermedades. Y él toma el hongo y hace lo que es el antibiótico. Lo que usted y yo tomamos hoy, cuando nos cortamos, cuando vamos al hospital, que nos inyectan antibióticos para que no se nos infecte. Y ese hombre ni pensó nunca ser cristiano, murió siendo inconverso. Murió no creyendo en Dios. Pero qué bueno sería que nosotros, los cristianos, eso hubiese sido depositado en nosotros. No digo que no hay cristianos que han fabricado cosas que han quedado para la historia, sí. Pero qué bueno sería que sea en nosotros, los que creemos en Dios, que eso fue depositado. Por eso le estoy diciendo, tenemos que ampliar la vasija para que ese depósito de sabiduría de parte de Dios venga a nosotros, descienda a nosotros y se lo entregue a nosotros y poder caminar en sabiduría. Y también, aparte de tener conocimientos fuera de lo que es bíblicamente, porque hablé de pastillas, de aviones y de barcos y eso, también hay un depósito que es el depósito de enseñar a los demás cómo llegar a Dios, cómo alcanzar a Dios, que es lo que estoy leyendo, gloria a Jesús. Dice en Efesios, capítulo 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el buen tiempo, porque los días son malos. Pablo, el apóstol Pablo, ese hombre que estudió los pies de Gamaliel, ese hombre que adquirió ese conocimiento pleno, porque él dice en una ocasión, yo soy fariseo de fariseo, él está diciendo, yo soy judío también, al igual que ustedes. Yo estudié la Torá, yo me sé la Torá completa, yo me sé el Taná completo. Y él está diciendo, oigan, él está diciendo lo siguiente en el libro de los Efesios. Él dice, mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, no sean necios, oigan los consejos. Lo que yo estoy diciendo a ustedes es un consejo, está diciendo Pablo. Yo le mandé cartas a ustedes para que ustedes caminen por buen camino, para que ustedes sepan quién era Jesús,
¿Quién fue Jesús? ¿Por qué murió Jesús? ¿A qué Él vino a la tierra? Pero ustedes están siendo necios y están desobedeciendo lo que Él dejó, lo que Él enseñó. Eso es lo que está diciendo Pablo. Al igual que hoy en día, hay personas que están siendo necios, que ya han puesto la mano en el arado y se devuelven para atrás. Abandonan lo que han aprendido. Lo que su lado izquierdo aprendió, el lado derecho no lo está poniendo en fusión. Y Pablo a esas personas le llama necio. Y déjame decirte algo. Dice la Escritura, te es mejor no poner la mano en el arado y luego retroceder. Te es mejor. O sea, si ya aprendiste, si ya lo sabes, ponlo en práctica. Porque recuerda que Jesús dijo, a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Si ya tú lo estudiaste y sabes que ahí está la vida eterna, pues sigue para adelante, obviando el pecado, apartándote del pecado porque ya lo aprendiste. Ya sabes que el pecado es malo. No seas necio. Sé sabio. Sé sabio. La sabiduría que has aprendido en la Escritura, gloria a Jesús, tenemos que ponerla en práctica. Por eso dice así mismo, no como necios, sino como sabios, aprovechando el buen tiempo. Este es el tiempo que tienes que aprovechar, el cual Dios permitió que tú aprendieras que Jesús es el Rey de Reyes y que a través de Él es que vas a tener la salvación. Aprendiste que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí. Yo celebro que Platón, que Pileo, que toda esa gente de la antigua Grecia hayan tenido ese depósito de sabiduría, el cual hoy en día lo podemos estudiar y aprender de ello. Pero esa gente no tuvieron el conocimiento que quizá usted y yo tenemos, que es la Escritura de Dios, que es la palabra de Dios, que es ese depósito que está grabado ahí en la Escritura, que usted y yo podemos tomarlo y estudiarlo y enseñar al mundo la salvación del alma, porque hay una vida que nos espera del otro lado. Esto está forjado donde hay límites, donde usted está ahora, donde yo estoy ahora, que es el tiempo crono, que es el tiempo y el espacio, tiene un límite. Pero de aquel lado, de donde viene esto, que de lo que existe fue creado de lo que no existe, de aquel lado donde lo que no existe, donde todo es espiritual, donde es más real que este lado, allí va a ser eterno. Allí va a ser el crujir de dientes si tú no pones en marcha lo que aprendiste, lo que es tu sabiduría que ya tienes, que ya adquiriste, que si no caminas en esa sabiduría que el Padre te puso, ese camino que el Padre te forjó, que aunque sea difícil, que aunque tenga espinas, ese es el camino de un sabio. Hay una historia, gloria a Jesús, que es de un profeta joven y un profeta viejo. Dios le da a él el camino y le dice cuál es el camino que tiene que llevar, cuál es el mensaje que tiene que llevar, cuál es la palabra y por qué camino tiene que irse. Él le dijo, bueno, si tú lo haces así, tú vas a llegar. Pero él se detuvo y él pensó que escuchando al profeta viejo, que llevarse el consejo del profeta viejo iba a ser más provechoso que el que Dios le dio. Dios puso en él un depósito, pero él no lo supo usar. Dios puso en él la sabiduría para llegar al lugar que Dios le predestinó, para dar la profecía quizás, pero él no lo usó. No usó el lado derecho. No usó lo que Dios puso en él. Y se fundamentó más en lo que le dio el profeta viejo. Y vemos que la historia enseña que viene un león y lo asusta y él se muere. O creo que lo aruña, algo así, que lo espanta y que le toca. Pero el punto es que él muere. Y luego el profeta dice, el profeta viejo, verdaderamente él era un profeta. Pero él no reconoció realmente lo que había en él, sino que él le dio un consejo y ese consejo lo dañó. Causó que él no cumpliera con la asignación. Porque él no caminó por el camino de la sabiduría que Dios puso en él. Él no caminó siendo sabio. Él actuó siendo necio.
Porque Dios le dijo lo que tenía que hacer y no lo hizo. Que es lo que dice Pablo en el libro de Efesios. No sean necios, sino que aprovechen el buen tiempo. Este es tu tiempo. Dios puso en ti lo que tú realmente necesitas. Pues aprovéchalo. Sé sabio. Camina en sabiduría en lo que Dios ya puso en ti. Bendito sea Dios. Toda gloria es de Dios. Aleluya. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Oigan esto. Hay personas que estudian, que se hacen abogados, que se hacen científicos, ingenieros, que tienen cuántas carreras. Yo conocí un hombre en Santo Domingo que trabajó conmigo en Dacol. No sé si conocen esa compañía en Santo Domingo, repuesto de carro, que se llamaba Remedio en español. Que ese hombre tenía 3 profesiones, 3. ¿Para qué 3 profesiones? Si cuando fue a buscar el trabajo tenía tanto conocimiento humano, que no le dieron el trabajo. ¿Sabe qué le dijo el jefe? Delante de mucha gente, yo estaba ahí en la puerta y lo escuché. Él le dijo: no tenemos la capacidad de pagarte 3 profesiones. Se te ve que tú eres un buen tipo, que tú eres un buen hombre, pero no podemos emplearte porque tú tienes 3 profesiones y no podemos pagarte. Quizás Remedy pensó: yo voy a hacer tantas profesiones para que ellos reconozcan que yo soy un hombre dotado, diferente a todo el mundo, que tengo una sabiduría. Pero él no sabía que la sabiduría que él tenía era humana y que esa sabiduría no iba a alcanzar quizás el conocimiento que realmente él tenía que explotar. Pero yo aseguro que si él hubiera sido humilde y hubiera alcanzado la sabiduría eterna, la sabiduría pura que viene de Dios, aunque no fuera profesional, le hubieran dado el trabajo y hubiera llegado alto en esa compañía. Es bueno estudiar, es bueno prepararse, es bueno llegar, trazarse metas y llegar. Pero dice la Biblia, y yo creo en la Biblia plenamente, yo creo más en la Biblia que en mi propia vida. Y dice así Santiago, que es una sabiduría pura que viene de lo alto. Oigan, pura. Dice pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Hay personas que son sabios y su sabiduría lo lleva al ego. Su sabiduría lo lleva a la arrogancia. Y usted se da cuenta ahí, según la escritura, que esa sabiduría que quizás ellos te demuestran no viene de parte del cielo. Porque si realmente fueran sabios, ellos buscaran a Dios, entendieran que lo que la Biblia enseña, lo que la escritura declara, es real. Y más con lo que ven. Porque todo lo que se está viendo está escrito. Todo está en cumplimiento. Póngase a estudiar la Biblia para que usted vea. Y póngase a analizar el mundo. Actúe con sabiduría, no como necio. Gloria a Jesús. Es más, hay un verso que mi esposa usa mucho que dice que el necio calla y pasa por sabio. Usted que se cree sabio, haga la cosa bien y usted va a pasar por sabio. Usted que se cree, usted que es necio. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, hay que caminar en sabiduría. Hay que ser sabio. Tener el alto conocimiento de hacer las cosas. Gloria a Jesús. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da toda abundantemente. Oye, que la da en abundancia y sin reproche. Lo que Dios te da, Él no te lo va a reprochar. ¿Por qué? Porque Dios da la verdadera sabiduría. Dios da una sabiduría que viene desde la eternidad, de donde no hay tiempo ni espacio, de donde todo es luz, donde no hay oscuridad, donde dice la Biblia que Él habita en luz inaccesible, o sea, en una luz que es demasiada, más que el sol. Gloria a Jesús. Por eso Santiago lo especifica. Si usted no tiene, pídasela porque Él se la va a dar. Recuerde que dice la Biblia que Jesús dijo: al que pida se le dará, al que toque se le abrirá. Si usted entiende que usted no tiene la capacidad para fluir, para caminar, para andar, para hablar, pídaselo a Dios. Pídalo con sinceridad.
Pídalo con amor a Dios, que Dios te lo va a entregar. Dios te lo va a dar. Conforme a tu vasija esté, conforme a lo amplio o lo estrecho que sea tu vasija, el recipiente que tú tengas en tu vida, Dios te lo va a dar. Porque recuerda que te dije que la Biblia enseña que Dios no da para que se bote. Dios no desparrama. Hay una canción que dice: cuando nadie me ve en la intimidad, donde solamente puedes hablar con sinceridad. Pide con sinceridad, que Dios sabe de qué tú necesitas. Dios sabe para qué la necesitas y por qué. Y Él sabe cómo te la va a dar. Él sabe el recipiente que hay en tu vida y sabe hasta dónde tú llegas. Gloria a Jesús. Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados, porque los tiempos pasados fueron mejores que estos. ¿Por qué no? Porque nunca de esta pregunta sale con sabiduría. Usted que esté pasando por malos momentos, por malos tiempos, no te preguntes por qué estás pasando por ese momento. Ahorita mi esposa y yo se lo dijimos a una sierva, porque son personas que se preguntan por qué están pasando por la situación. ¿Por qué mi hermana es así? ¿Por qué mi primo es así? ¿Por qué mi mamá es así? No. Si está ese momento, si Dios permitió que tú pasaras por ese desierto, si Dios permitió que tú pasaras por esas aguas amargas, es porque Dios sabe que tú no te vas a dar ni un trago. Y si te das un trago, vas a saber cómo digerirlo. Dios sabe por qué te está pasando por el desierto. Que en el desierto lo que hay arena. Dios sabe en qué momento te va a poner alimento en el desierto. Dios sabe por qué pasó esa situación en tu vida. Y tú que eres sabio, que tienes el depósito de sabiduría del Eterno, vas a saber cómo manejar ese momento. Vas a saber cómo llevar la rienda de tu vida. Dios sabe cómo hacer las cosas. ¿O acaso tú crees que Dios no sabe por qué le hizo una sola ventana al barco de Noé? Dios sabe todo. Dios entendió que tu barca solamente necesitaba una sola ventana. Y por esa ventana tú ni cabes. Es un hoyito así, una ventanita, que tú no cabes. Cuando tú te sientes más oprimido, que no tienes salida para ningún lado, por ese orificio hay respuesta de Dios para ti. Hay respuesta de Dios para ti. Entonces, tienes que ser sabio para saber determinar el momento de cuando esa aventura pase la bendición y pase la solución de tu vida. Porque Jesús le dijo al pueblo: ustedes no supieron ver la visitación. ¿Por qué? Porque la salvación vino por una hendidura chiquitica así. Por eso él dijo, como los tiempos de Noé. Porque la salvación pasó por una hendidura chiquitica y ellos no supieron ver. Fue cuando cruzó. Y perdieron lo que era la oportunidad. Y se la alargó más el chance. Entonces, si Dios está permitiendo pasar por el desierto, por ese hoyito chiquititico que tú estás viendo, que tú dices, yo no quemo por ahí, Jehová, ¿qué yo voy a hacer? Por ahí va a llegar la solución de tu vida. Y tú vas a poder salir de la situación. Pero es caminando en sabiduría, sabiendo esperar ese momento que llegue, sabiendo esperar la promesa. Si Dios te dijo que te va a dar $1.000.000, Dios mío, recibo. Ese $1.000.000 va a entrar por el hoyito de una aguja así. Y va a caber todito, uno a uno. Pero esperando en Dios, usando la sabiduría del Eterno. Gloria a Jesús. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Jesús. Tengo de costumbre predicar 35-40 minutos, pero ya llevo 54. Pero es porque ha sido la voluntad de Dios. Este tema es delicioso. Lo estoy saboreando. Me gusta lo que estoy hablando, Dios a la gloria, porque es algo real. Muy poca gente hoy en día están caminando bajo la sabiduría del Eterno. Están caminando bajo el conocimiento humano. Y se están perdiendo. Se están perdiendo. Pablo dijo que la mucha letra, el mucho conocimiento, mata el espíritu. Pablo se estaba dirigiendo al conocimiento humano. Pablo se estaba dirigiendo al conocimiento que usted adquiere en todos esos libros, que es bueno, pero tú tienes que saber cómo usarlo. Tienes que saber cómo manejarlo. Gloria a Jesús. Dios es poderoso. A Él sea la gloria. Dice en el libro de los Corintios 1:24:
Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús fue el mayor depósito de santidad, es la máxima representación de la sabiduría, porque Él vino directamente del Padre. Y por eso Pablo dice, tanto para los judíos como para los griegos, el que conoce a Jesús está adquiriendo la sabiduría necesaria para poder caminar en la tierra, Dios mío, y poder llegar a lo que es la eternidad. No importa que tú seas judío o griego, está hablando, no importa que tú seas judío o gentil, porque los griegos eran gentiles. Y está diciendo, tanto para este grupo de gente como para este grupo, si reconocen los méritos de Yeshua, van a llegar a la vida eterna y van a caminar por el mejor camino. Porque recuerdo que dice la escritura que Dios le dijo a Josué, hasta esta palabra a tu corazón y tu vida será mejor. Entonces, Pablo dice lo siguiente, porque Pablo tiene el conocimiento pleno. Pablo se lo suelta en el libro de Hebreos, dice, yo tengo quizá más conocimiento que ustedes, pero me es lícito predicar el evangelio, porque si yo no lo predico, si yo no hablo de sabiduría que viene del cielo, yo me embromo, me voy a perder. Pablo lo dijo. Entonces, a mí y a usted que me está escuchando, y usted que no es cristiano, venga a Cristo, porque nos conviene declarar estas sabidurías que están aquí impregnadas en la escritura. Por eso dice, tanto judío como gentil, tanto judío como griego, si conocen a Jesús, van a adquirir la verdadera sabiduría que viene del Eterno. Dice Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye, eso es Jesús hablando, oiga esto, y aquí termino, gloria a Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente y sabio que edificó su casa sobre la roca. Dios mío, qué poderosa palabra, dijo Jesús. Oye, está hablando de prudencia. Recuerden que en una ocasión la Biblia dice que Saúl le temía a David porque David era prudente. Por su prudencia. ¿Cuánta gente hoy en día no son prudentes? ¿Cuánta gente, Dios mío, usan la palabra en su conveniencia, sin prudencia, sin respeto? Se alaban ellos mismos, tienen ego, no son prudentes, no tienen sabiduría. Y Jesús dice que lo comparará con un hombre que fue sabio, inteligente y con prudencia, y que edificó su casa sobre él mismo, sobre la roca. Jesús es la roca inconmovible. Si tú eres sabio, si tú sabes en quién crees, si tú sabes quién eres, si tú sabes hasta dónde vas, tú sabes que tienes que edificarte sobre Jesús. Porque Jesús es la roca inconmovible. Vendrán vientos, vendrán agua, vendrán brisa, vendrán tormentas, pero no te vas a mover porque estás fundado sobre la roca. Hay una canción que dice que se cantaba mucho allá en mi congregación, un coro que dice, yo edifiqué mi casa sobre la roca la edifiqué, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Pero es con sabiduría que tienes que hacer todo. Sé sobrio, sé manso. Jesús dijo, sean astutos como sabio como serpiente, astuto como serpiente y manso como paloma. ¿Por qué astuto? ¿Por qué sabio como serpiente? Porque la serpiente es sigilosa y sabia y tiene paciencia. Y usted le ve el pasitico así, como que no va para ese lado. Aquí está la presa y ella va así caminando y que va derecho para allá. Pero cuando está cerca así, ¡pa! Porque es sabia y astuta. Le vende sueño a la presa. Por eso Jesús dijo, sean mansos como paloma, no actúen tan rápido, que hay muchas personas que tenemos que trabajar en eso, porque a veces actuamos de repente, porque digo actuamos porque me cuento, gloria a Jesús, y explotamos. Pero si somos mansos como palomas y astutos como serpiente, vamos a estar tranquilos en la tormenta y saber cómo actuar en la tormenta, si vamos para allá derecho, o si vamos a doblar, o si nos vamos a devolver. Pero es Jesús que lo dice. Y hay que hacerlo como Jesús lo dice. Manso como paloma, estate tranquilo mismo en la tormenta. Estate manso, como dice en Santo Domingo. Aguanta tu tormenta, aguanta tu tornado,
tu remolino, que en un momento determinado el remolino te va a abrir una brecha y tú vas a tener que trabajar como una serpiente. ¡Fua! Y te rápido. Es lo mismo. El sabio ve el mal y huye. Estate tranquilo, sé sabio, para cuando tú ves el mal, a como la serpiente, que se embala, ¡fua! Y agarra la presa o se le va a su cazador. Cuando la serpiente ve un suricato, ¿qué hace? Ella hace como que no lo está viendo. Cuando el suricato va para arriba de ella, ¡fua! Se embala. Es porque es sabia. ¿Tú me estás entendiendo? Y hoy, yo te quiero exhortar. Te quiero dar la enseñanza, Dios a la gloria. Que tenemos que ser sabios y adquirir la sabiduría que viene de la eternidad. Y que tu sabiduría, todos los canales de sabiduría que pueden llegar a tu vida, todos los depósitos frenen en Jesucristo. Frenen en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Él es el único camino al Padre. Él es el único camino a la vida eterna. Él es el único camino a la salvación de nuestra alma. Él es el único camino para llegar de aquel lado, donde no va a haber tiempo ni espacio, donde vamos a ser eternos, vamos a estar ahí con el Padre y vamos a gozar de una vida sin fin, donde vamos a tener a Dios cara a cara. Gloria a Dios. Algo maravilloso y hermoso. Dios te bendiga. Que la paz del Eterno sea contigo hoy, mañana y siempre. Y recuerda que es un gozo para mí, es un honor poder hablarte de la Escritura, y que te suscriba a nuestro canal Discípulos de Yeshua en YouTube, discípulosdeyeshua.tv, en Facebook Restaurando Familia para Cristo, Pastora Diana Ruiz y Pastor Anthony Félix. Gloria a Jesús. Ha sido un placer y espero que en la próxima clase usted puede estar aquí, en el próximo mensaje usted puede estar aquí, que se goce junto a nosotros, porque es un honor, es un gozo para mí. Aleluya. Y que usted comparta sus comentarios, que usted le dé me gusta, que usted pueda compartir con nosotros todo lo que se hable en este lugar. Gloria a Jesús. Y que nos gocemos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te bendiga. Shalom, shalom.